Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Recordemos que estamos estudiando este Evangelio, una serie que hemos llamado Para que crean en su nombre. Y hoy vamos en el versículo 21 del capítulo 8 de este Evangelio. Vamos hasta el versículo 30 en esta mañana. Hay advertencias, hermanos, que a veces nosotros no queremos escuchar, pero son advertencias que se deben decir. Por ejemplo, si tú vas en un carro y hay un puente que está roto, tú no sabes, te vas dirigiendo hacia esa parte del puente donde va a caer el carro y puede ocurrir una tragedia, y se atraviesa una persona a gritarte, detente, 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 y se atraviesa y golpea tu carro. Bueno, esa persona no te está atacando. Esa persona te está salvando. Y hoy entramos en un terreno donde la luz que hemos visto ahora cumple un propósito urgente. Y es servir como la voz del atalaya, de ese centinela que advierte que las puertas se están cerrando. Venimos de escucharlo decir, yo soy la luz del mundo, pero hoy el tono cambia. El ambiente se vuelve un poco más pesado en el templo de Jerusalén. Recordemos que estamos allí, porque Jesús sabe que el tiempo se agota para muchos de los que escuchan en ese momento. Y quiero que imaginen una persona que sabe que tiene una enfermedad, pero esa persona rechaza la cura de esta enfermedad porque no le cae bien al médico. ¿El problema sería falta de medicina? No, el problema ahí sería el orgullo de esa persona, de preferir morir antes que dejarse dar una medicina de ese médico. Y en este pasaje, hermanos, Jesús va a confrontar la tragedia más grande que puede tener la humanidad: morir en el pecado, teniendo la vida frente a sus ojos. Y el texto nos dice que Jesús volvió a decirles a estos hombres con los que viene hablando, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y es una frase que corta como un bisturí, como el bisturí de un médico, no como el cuchillo de un asesino, no, como el bisturí de un médico. Es un propósito totalmente diferente, ¿verdad? Jesús está marcando aquí una frontera, está diciendo que existe un lugar de gloria a que estos hombres no tienen acceso. Y no porque les falte la invitación a ese lugar de gloria, sino por la condición de sus propios corazones. Y hoy en nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan, vamos a enfrentarnos a la urgencia que existe del Evangelio. Porque el Evangelio no es una sugerencia para mejorar nuestra vida. Es el único rescate que nosotros tenemos antes de que la puerta se cierre, como se cerró la puerta del arca en los tiempos de Noé, donde solo sobrevivieron 8 personas, cuando Noé estuvo haciendo un llamado de advertencia durante mucho tiempo. Bajo el título Advertencia y Esperanza, vamos a ver por qué es tan peligroso jugar con la indiferencia frente a Cristo. El título de nuestro sermón, como lo acabo de decir, es Advertencia y Esperanza. Y lo he dividido en 4 puntos. El primer punto, la advertencia. Y la advertencia la vamos a ver en el versículo 21. Y es el peligro de morir en nuestro pecado. El segundo punto, el origen. Versículos 22 al 23. Y esto trata de la distancia que existe entre el cielo y la tierra. El tercer punto, la condición. Versículo 24, y es la exclusividad de la fe en el yo soy, en el Dios eterno, en Jesucristo. Y el cuarto punto, la revelación, que nos habla
en el versículo 25 y 30 acerca de la cruz como esa prueba final. Entonces vamos a leer nuestro pasaje, vamos a orar y continuaremos con nuestro sermón. Vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 8 hasta el versículo 30. Solo vamos a enfocarnos en el versículo 21 al 30, el 18 es para darle un poco más de contexto. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió, porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Jesús contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Padre amado, rogamos en esta mañana que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que ayudes a enfocar nuestra atención en las Escrituras, que nos des oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Que no permitas que sean las ideas de un hombre aquí enfrente, sino que sea el poder de tu gracia y de tu palabra, Señor, transformando nuestro corazón. Oro para que en tu misericordia, Señor, tú uses mi vida como un heraldo, como un simple mensajero, para llevar el mensaje que tú quieres traer a esta congregación. Ayúdame en mi debilidad, te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto, la advertencia, versículo 21. Y quiero que miremos con atención el versículo 21. El texto comienza diciendo, entonces Jesús les dijo de nuevo. Y esta es una frase que nos muestra que Jesús no se rinde fácilmente. A pesar de la dureza de los oyentes que tenía allí enfrente el Señor, Él les vuelve a hablar. Pero esta vez el tono que tiene el Señor no es un tono de invitación, es un tono de advertencia. Y Jesús les dice, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hermanos, estas palabras deberían sacudir realmente nuestra comodidad espiritual. Notemos que Jesús habla de su partida. Jesús está mirando hacia la cruz, que pronto sería, hacia la cruz, hacia la resurrección, y también Él sabemos que ascendería a la diestra del Padre. Jesús sabe que su tiempo en la tierra, en ese momento tiene un límite establecido. Pero lo trágico, hermanos, de todo esto no es que Jesús se fuera. Lo trágico es la condición en la que se quedaban aquellos que rechazaban a Jesús.
Y en esta frase Jesús menciona tres realidades en la frase que acabamos de leer. Y la primera realidad, hermano, es que va a haber una búsqueda tardía. Él dice, me buscarán. ¿Y por qué buscarían si en este momento lo están rechazando? ¿Lo van a buscar después? Hermanos, porque va a haber un momento donde la realidad del juicio, donde la angustia, donde la necesidad espiritual será tan evidente en el hombre que hará desespero. Que el hombre entonces hasta ese momento intentará buscar un Salvador. Pero Jesús advierte que aunque habrá desespero, angustia por buscar un Salvador, esas personas lo buscarán a su manera. Buscarán un Mesías que les libre del castigo. Buscarán un Cristo que les libre de la angustia. Pero no buscarán al Cristo que les libre del pecado. Y esto es querer escapar del infierno sin haber amado nunca al Señor. Buscar a Dios cuando ya no hay tiempo de arrepentimiento, hermanos, no es fe, es desesperación. En segundo lugar, vemos aquí una sentencia definitiva. Él dice, y ustedes morirán en su pecado. Y fíjense que Jesús usa el singular, Él no dice sus pecados, Él dice su pecado. Él no está hablando aquí de una lista de pecados, mentiras, hurtos, no. Él está hablando de una condición profunda del corazón. Una vida marcada por el rechazo constante a Cristo, una vida marcada por la incredulidad, el pecado de tener la luz constantemente frente a sus ojos y preferir la oscuridad. Y morir en el pecado es la tragedia más grande que puede experimentar un ser humano. No hay tragedia más grande. Piensa en la peor tragedia que puede experimentar una persona. Bueno, esa no es. La más grande es morir en el pecado. Significa morir en el pecado, hermanos, es entrar en la eternidad cargando con la deuda completa del pecado, sin un abogado, sin un sustituto, presentándose ante un Dios santo con las manos manchadas, con el corazón endurecido. Y en tercer lugar vemos una frontera que no se puede atravesar. El Señor dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Hay una barrera que el pecado levanta y que nadie, absolutamente nadie, por su propio esfuerzo, puede saltarse. Jesús va a la presencia del Padre, Jesús va a la gloria eterna, pero el hombre que muere en su pecado ha sellado su propio destino. No es que Dios sea un tirano, un Dios malo que cierra la puerta. No, hermanos, es que el pecado nos hace incompatibles con la santidad de Dios. No podemos acercarnos a un Dios santo teniendo a cuestas nuestro propio pecado. Y esta es una advertencia que requiere que nosotros le pongamos seriedad. A veces en nuestro afán por presentar a un Dios de amor, nos olvidamos de presentar al Dios que advierte juicio. ¿Dios es amor? ¿Lo dice la Escritura? Pero la misma Escritura que dice que Dios es amor, ¿no dice que es fuego consumidor? El mayor peligro no es solo caer en pecado. El mayor peligro también es postergar tu rendición a Cristo. Escuchar, estar frente a la luz. Una y otra vez el llamado de advertencia está allí. Y nosotros postergamos ese llamado. Pasamos por alto esa advertencia. Muchos de los que escuchaban a Jesús ese día en el templo probablemente pensaban que tenían toda la vida por delante para decidir. Quizás pensaban, mañana escucharé. O quizás pensaban,
después veré qué hago. O quizás aún no es el momento. Pero Jesús está diciendo, el tiempo se acaba. Tú puedes estar hoy aquí escuchando la palabra de Dios y puedes estar pensando que tú controlas el tiempo, que tú puedes decidir cuándo acercarte o no. Pero el pecado endurece el corazón. Hermanos, y eso es terrible. Cada vez que escuchas la verdad y tú rechazas la verdad, la pasas por alto, el corazón se vuelve un poco más insensible a la verdad. Se va cauterizando. Morir en el pecado no es algo que solo le pasa a la gente mala allá afuera. Es algo que también le pasa a la gente que, estando cerca de la luz del Evangelio, decide seguir viviendo su vida bajo sus propias reglas. Así que, hermano, no juegues con esto. Si hoy no te rindes a Cristo, no solo te arriesgas a vivir una vida vacía, sino que también te estás exponiendo a lo peor, a una eternidad lejos de Dios. Y la advertencia es clara, porque el peligro que hay aquí es real. No hay nada más aterrador que morir con toda la deuda de tu pecado sobre ti, sabiendo que la puerta de la vida está abierta frente a tus ojos y tú decidiste no entrar. Entra más tarde. Entra después. Va a llegar un día en que buscarás y el Señor no podrá ser hallado. Dice, busquen mientras el Señor pueda ser hallado. Hermano, y ante esta advertencia tan seria, es una advertencia seria la que hace el Señor aquí. Uno esperaría que estos hombres que están escuchando esta advertencia reflexionen en esto, haya un autoexamen, un examen de conciencia. Sin embargo, la reacción de quienes escuchaban nos muestra cuán profundo es el problema del corazón humano. En lugar de estos hombres temblar ante la sentencia que Cristo les está mostrando, esos hombres responden con burla. Y eso muestra la ceguera espiritual que tenían. Esto nos lleva a un problema más profundo, y es la distancia que existe entre Cristo y el hombre que no tiene a Dios. Y este nos... Versículos 22 al 23. Ante la advertencia que hace aquí Jesús, hermanos, quiero que miremos la reacción de los judíos. Y la reacción está en el versículo 22. En lugar de ellos meditar en estas cosas, ellos responden con un sarcasmo. Y le dicen al Señor, ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Y esto es burla. En lugar de temblar, se ríen del Señor. Para la mentalidad judía, hermanos, suicidarse era algo vergonzoso. Ellos asociaban el suicidio con deshonra y con juicio. O sea que, en otras palabras, lo que ellos le están queriendo decir aquí al Señor es: ¿acaso te vas a suicidar y por eso no podemos seguirte? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros vamos al seno de Abraham. O sea que tú te vas a un lugar donde no podemos ir. Posiblemente te vas a un lugar de juicio, quizá al infierno. Eso es lo que ellos quieren decir de allí. Y esto es una ceguera grave. Ellos están llamando a oscuridad a lo que es luz. Y están llamando luz a lo que en realidad es tinieblas. Pero el Señor no se deja arrastrar por el insulto. Y Él les responde mostrándoles la raíz que tienen o la raíz del problema de ellos. Él les dice en el versículo 23, y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo.
Aquí Jesús establece una diferencia de origen que explica por qué estos hombres no pueden entender el mensaje de Jesús. En primer lugar, Jesús define la condición del hombre. Él le dice, ustedes son de abajo. Y aquí el Señor no está hablando de una ubicación geográfica. El Señor está hablando de la naturaleza de estos hombres. Ser de abajo significa vivir bajo el dominio terrenal, bajo el dominio de lo caído, bajo el dominio de lo separado de la santidad de Dios. El hombre por naturaleza no quiere mirar hacia arriba. Vive centrado en lo temporal. Vive centrado en las cosas que perecen, en sus deseos. Vive centrado en su propia justicia. En segundo lugar, hermanos, Jesús define su propia identidad, la identidad de Él. Dice, yo soy de arriba. Él está afirmando su origen divino y eterno. Él no es el producto de este mundo. Él es el creador que entró a su creación. Él es de arriba. Él viene de la gloria del Padre. Por eso el lenguaje de Jesús, los valores de Jesús, la autoridad de Jesús es incomprensible para estos hombres. Porque estos hombres solo viven enfocados en las cosas terrenales. En tercer lugar, hay dos realidades completamente distintas. Él dice, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Hermanos, hay dos sistemas que están en conflicto. Por un lado, un mundo que vive de espaldas a Dios, un mundo que vive confiando en su propia religión, en su propio esfuerzo. Y por otro lado, el reino de Dios, donde todo depende de gracia, de su verdad, de su autoridad. Jesús no pertenece a este mundo, Él no comparte los valores de este mundo, ni la manera de pensar de este mundo, ni la forma de vivir de este mundo. Y esta es una verdad que debe humillarnos, hermanos. Nadie puede llegar al cielo simplemente tratando de ser una mejor versión de un hombre de este mundo, de un hombre bueno. El problema de muchos hoy es que intentan subir a Dios a través de la religión, a través de las buenas obras, a través de tener una moralidad intachable. Pero Jesús es claro, lo que es de abajo se queda abajo. Tú puedes tratar de decorar tu vida terrenal, intentando ser un ciudadano ejemplar, un buen vecino, un buen religioso, pero si tu naturaleza, lo que va por dentro de ti, tu forma de pensar, tu forma de vivir siguen siendo de este mundo, no podrás alcanzar a Dios, hermano. ¿Por qué el mundo aborrece el Evangelio? ¿Por qué la gente se burla de la santidad? ¿Por qué la gente se burla de la necesidad de Dios? Porque son de abajo. Porque no comprenden lo que es de arriba. Porque su mirada siempre está puesta en las cosas de abajo. La única forma de que una persona pueda ir a Jesús, que pueda ir a donde Jesús va, es que Dios transforme su corazón y le dé nueva vida. No se trata de ser más religioso. No se trata de hacer solo cosas buenas. Se trata de reconocer que estamos atrapados en un sistema caído y que necesitamos de aquel que no es de este mundo. Necesitamos que aquel que no es de este mundo nos rescate y nos lleve a su reino. ¿Cómo piensa el mundo? Yo soy bueno. Pero la verdad de Dios dice, estás perdido. El mundo dice, hay muchos caminos a Dios. Pero Cristo dice, hay un solo camino. Yo soy el camino. Así que, hermanos, dejemos de confiar en nosotros mismos. Confiemos en el Salvador que vino de arriba para salvarnos, para rescatarnos. Dejemos de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo.
Y como siempre les digo, hermano, no se trata de que todas las cosas de este mundo estén mal. Hay cosas legítimas. El problema es la prioridad que le estés dando a las cosas de este mundo. Y estés dejando de lado las cosas eternas. ¿Estás viviendo para Dios cada día? ¿Te estás acercando a Él cada día? ¿Lo estás buscando cada día? ¿Consultas tus decisiones con Él? ¿Estás siendo transformado por su gracia? Solo un corazón transformado puede seguir a Jesús. Si tu corazón no ha sido transformado, ¿acaso no hay esperanza? ¿No es esta la advertencia que dice lo que está haciendo el Señor? ¿Está condenando? Está diciendo, no, si sigues en tu pecado, vas a morir. Una vez que Jesús ha dejado clara esta distancia entre el hombre y Dios, Él les muestra que el único puente sobre el abismo es la fe. Hermanos, y Él no habla de cualquier fe. Él habla de una fe específica. Y es la fe en quién es Él. Si no hay fe en la identidad divina de Cristo, la sentencia de muerte espiritual permanece. Y ese es nuestro tercer punto, la condición, versículo 24. Y hemos llegado a este versículo, hermanos, y aquí Jesús les repite la advertencia a estos hombres. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. El Señor no está siendo redundante aquí. Dice, pero repitió aquí, y aquí dice lo mismo, y aquí repite. ¿Por qué está repitiendo el Señor, hermanos? Porque está enfatizando. Hay un juicio que es inevitable para aquel que lo rechaza. Y Él les está mostrando la única solución posible. Es un énfasis. El Señor no está siendo redundante. Es como un médico que ante un paciente que rechaza el tratamiento, este médico le dice con mucho dolor, hermano, usted va a morir. Le repito, si usted no acepta esta medicina, usted va a morir. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Pero aquí está la clave del versículo. Y esta es la condición, hermanos, que lo cambia todo. Él dice, si no creen que yo soy. Y en el griego original, ¿qué dice aquí? Ego y mí. Hermano, eso no es una simple frase común, ya lo hemos visto en otros sermones. Jesús lo ha repetido muchas veces en este evangelio. Es una expresión que está cargada de significado. Es una expresión que apunta a su identidad divina. Hace eco en el nombre con el cual Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Jesús no está simplemente diciendo yo soy alguien. Él está declarando que Él es Dios. Él es el yo soy. ¿Recuerdan Éxodo 3? ¿Cómo se reveló a Moisés en la zarza ardiente? Y eso lo cambia todo. Hermano, porque si Él es Dios, si Cristo es Dios, y tú crees que Cristo es Dios, entonces no es una opción más que tenemos en la vida. Cristo es la máxima autoridad porque es Dios. Y si Él es la máxima autoridad, solamente Él es quien define la manera en que nosotros podemos ser salvos. No hay más formas, sino la que Él dice. No basta con creer que Jesús existió. Eso no te hace salvo. Estos hombres tenían enfrente a Jesús, lo veían, lo tocaban, sabían que existía, pero no eran salvos por eso. No basta con creer que Jesús es un buen maestro o un profeta, como algunos piensan. Los judíos estaban dispuestos a aceptar un maestro, pero no a un Dios hecho hombre. Y aceptar a un maestro no los hacía salvo.
Hermano, la fe salvadora es creer quién es Jesús realmente. La condición para no morir en el pecado era creer que aquel que estaba delante de ellos no solamente era un hombre, sino Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo, hermanos, es el Dios que sostiene el universo. Es el Creador. Es el quien vino a perdonar nuestro pecado. Es quien vino a redimir a un pueblo. Solo Cristo. Y esto es lo que llamamos nosotros la exclusividad de Cristo. Jesús no deja espacio para que nosotros pensemos que hay muchos caminos para llegar a Dios. Él no dice, si creen en algo espiritual, pueden llegar a Dios. Él no dice, si son buenas personas, pueden llegar a Dios. Él dice, si no creen que yo soy, si no creen que yo soy, van a morir en su pecado. Para llegar a Dios deben creer que Él es. Y ya saben qué es creer. Si tú no crees que Jesús es Dios mismo, viniendo a rescatarte, tú sigues bajo el peso de tu condena. Y amado, y quiero que midamos la profundidad de la declaración que hace Jesús. El mundo moderno rechaza la palabra exclusividad. El mundo moderno dice que decir que hay una exclusividad es arrogante. Que decir que hay un solo camino es arrogante. La arrogancia no está en el mensaje de que Cristo sea exclusivo. La arrogancia está en el corazón de quien intenta decirle a Dios cómo debe salvarse la gente. Eso es arrogancia. Dios es el creador, Dios es el ofendido. Él nos dice cuál es el camino a la salvación. No, ese no es el camino es ser buena persona, el camino es tener varias religiones, el camino. ¿Por qué queremos imponerle el camino a Dios? El pecado es tan grave, que solo el Dios que ha sido ofendido es el mismo que puede redimir tu pecado. Solo un Dios eterno puede perdonar un pecado eterno. Solo un sustituto por tu pecado puede limpiarte de tu culpa. Si tú crees en un Jesús que solo es un ejemplo moral, ese Jesús no puede salvarte. Un ejemplo moral puede mostrarte cómo vivir, pero no puede morir por tus pecados. Un gran maestro puede darte buenos consejos, pero nunca va a poder quitarte la culpa. Solo el yo soy puede entrar en la muerte y salir victorioso. Solo el Dios eterno puede cargar con una condena eterna. Amado, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En asistir a la iglesia? ¿En que eres buena persona? ¿En que eres más bueno que el vecino que es un gruñón? ¿En que crees que hay un Dios allá arriba solamente? Los demonios creen que hay un Dios. Los demonios tiemblan ante ese Dios, pero no se rinden a ese Dios. La fe que salva es la fe que cae de rodillas ante Cristo, que confiesa, Señor, tú eres el yo soy. Tú eres mi Dios. Tú eres mi dueño. Tú eres mi única esperanza. Fuera de ti no quiero nada, Señor.
Esa es la fe que salva. Y si tú no has llegado a ese punto de rendición absoluta a la deidad de Cristo, entonces todavía estás en tu pecado. No importa cuántas veces hayas escuchado la palabra de Dios, ni cuán familiar te suene el Evangelio. Sin la fe en el yo soy, la muerte sigue siendo el destino final. No dejes que el orgullo, la pereza, la comodidad te impidan ver que Cristo no solo es un Salvador, sino es el Dios que da vida. Hermanos, y al escuchar estas palabras, los fariseos en su incredulidad le preguntan, ¿tú quién eres? Ellos no están aceptando lo que Jesús acaba de declarar ahí. Una y otra vez el Señor repitiéndole lo mismo. Pero no lo aceptan, siguen intentando entender las cosas a su propia manera de pensar. No es como Él dice, no es como Él dice. Pero Jesús no se ajusta a lo que ellos esperan. En lugar de darle la respuesta que ellos esperan, Jesús apunta una revelación mayor, una que no comprenderían hasta que fuese demasiado tarde. El Señor les va a hablar de la cruz. Ese es nuestro cuarto punto, la revelación. Versículos del 25 al 30. Ante esta declaración que hace el Señor, esta advertencia y la declaración del yo soy, los judíos le preguntaron en el versículo 25, ¿tú quién eres? Y puede sonar como una pregunta de confusión. ¿Quién será esta persona? Pero en realidad esa pregunta nace de la incredulidad de estos hombres. Porque Jesús ya les viene diciendo desde el principio quién es Él. Pero ellos no tenían oídos para oír. Ahora quiero que miremos cómo responde Jesús en el versículo 28. Porque esta es la clave de lo que Él viene revelando. Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Ahora quiero que nos detengamos en esta expresión. Él dice, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre. Y en el lenguaje que usa el apóstol Juan en este evangelio, ser levantado tiene un doble significado. Se refiere a ser levantado físicamente en una cruz, pero también señala la exaltación de Cristo. Lo que Jesús está diciendo aquí, en otras palabras, hermanos, es, ustedes ahora no lo quieren ver, se burlan, cuestionan mi origen, desprecian mis palabras, pero vendrá el día en que me verán clavado en una cruz. Y en ese momento, donde ustedes creerán que es una derrota, esa aparente derrota, entonces se darán cuenta de quién soy yo realmente. La cruz no solo es humillación, allí también resplandece la gloria de Cristo. La cruz es amor que se entrega. La cruz es obediencia perfecta al Padre. La cruz es el poder que vence el pecado. La cruz es gracia que salva al culpable. ¿Por qué la cruz, hermano, nos hace conocer que Él es el yo soy? Porque en la cruz podemos ver su obediencia absoluta. El versículo 29 dice, yo hago siempre lo que a Él le agrada. En la cruz se cumplen las promesas de Dios, anunciadas en las Escrituras. Porque solo quien es eterno podría saldar una deuda eterna, hermano. Solo el yo soy puede cargar con el pecado que
del mundo, hermanos. Solo el yo soy vence la muerte. Solo el yo soy puede declarar con autoridad, consumado es. Y finalmente, hermanos, el pasaje termina con una nota de esperanza. En medio de tanta dureza, el versículo 30 dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. A pesar de la hostilidad de los líderes, la luz de Cristo penetró en algunos corazones que estaban allí. Donde se anunció muerte, algunos creyeron. Y los que creyeron, recibieron vida. Era necesaria la advertencia. Y es necesaria la advertencia para nosotros. Y quiero que nos detengamos ante el peso de esta verdad. Porque Jesús conecta aquí su identidad divina con el momento de su mayor humillación física. Él dice, cuando sea levantado, refiriéndose a la cruz, será allí cuando quede claro realmente quién es Él. Y esto nos muestra algo fundamental. Hermanos, la cruz es el lugar donde Dios revela quién es Él. Es en esa cruz. Cuando el mundo mira la cruz, ¿qué ve? Un hombre derrotado. Pero el cielo que mira cuando mira la cruz, el gran yo soy rescatando a la humanidad perdida. Y esto transforma la manera de ver la vida, hermanos. La gloria de Dios a menudo se manifiesta justo en donde el mundo ve debilidad. Quizás hoy estés pasando por un momento donde te sientes levantado por el dolor, por el rechazo, por una circunstancia que parece que supera tu límite. Pero Dios está allí. No juzgues la presencia de Dios en tu vida por la ausencia de problemas. En el mundo tendremos aflicción, pero nuestro buen pastor siempre estará allí, aunque andemos en valles de sombra de muerte. Aunque el dolor sea intenso, aprende a ver que en los momentos de mayor debilidad, Cristo sigue siendo glorificado. Ahora, la cruz también nos quita toda excusa. Los judíos preguntaban, ¿tú quién eres? Jesús respondió, en otras palabras, ¿quieren saber quién soy? Miren la cruz. No podemos decirle a Dios que no tuvimos suficiente evidencia. La cruz es la evidencia final, hermanos. Y la cruz es la evidencia definitiva. Si el sacrificio del Hijo de Dios no es suficiente para convencerte de su amor, si el sacrificio del Hijo de Dios no es suficiente para convencerte que Él es Dios, entonces nada en esta vida lo va a hacer, hermano. No seamos de aquellos que necesitan de que el juicio llegue para reconocer quién es Jesús. No esperes a que sea demasiado tarde para que tus ojos se abran. Los centuriones que estaban al pie de la cruz cuando el Señor fue crucificado, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero para muchos de los que se burlaban, su reconocimiento de que Él era el Hijo de Dios llegó cuando ya no había oportunidad de gracia. Así que examina tu corazón hoy. ¿Qué estás esperando para rendirte completamente a Cristo?
¿Estás esperando una señal espectacular? La señal ya fue dada en el Calvario. El yo soy se hizo hombre. Fue levantado en un madero y pagó completamente la deuda del pecador. El hecho de que estés hoy aquí escuchando este mensaje, eso es una evidencia de gracia. Todavía hay oportunidad. La advertencia no se ha convertido en juicio y la esperanza todavía está a nuestro alcance. No despreciemos la cruz. No desprecies la cruz. Abrázala y sométete a la autoridad de Cristo. Hermanos, y ya para concluir, hoy hemos escuchado una seria advertencia, que morir en el pecado es una posibilidad real, que la distancia entre nosotros y Dios es real, y que solo la fe en Cristo puede salvarnos. La pregunta con la que este sermón debe confrontarnos en esta mañana es: ¿qué ves tú cuando miras la cruz? Para algunos, la cruz no es más que un símbolo religioso. Para quienes piensan así, Jesús sigue siendo un tema de debate, alguien que cuestionan, alguien que deciden postergar. Y si ese es tu caso, la advertencia sigue vigente para ti. Si tú no crees en quien Él dice ser, si tú no crees en Jesucristo como el Dios y Salvador, hay una consecuencia inevitable: morirás en tu pecado. Pero para otros, hermanos, la cruz es el símbolo de la salvación. Para el creyente verdadero, para ti que has creído de verdad, la cruz es el escudo de la esperanza. Al mirar al Hijo de Dios, entonces comprendes que su muerte fue en tu lugar. Él no cargaba su propia deuda. Él cargaba tu deuda. Su sacrificio es la única razón por la que hoy puedes mirar la eternidad sabiendo que ya no tienes que morir en tu pecado, porque ya hubo alguien que murió por ti. Amados, no quiero que salgamos hoy de aquí ignorando la urgencia del tiempo. Jesús dijo: yo me voy. Y él anuncia aquí que la obra en medio de la tierra tenía un límite, aquí en la tierra. Y que la oportunidad de responder el Evangelio, al mismo tiempo, hermanos, apunta a que no es eterno. Así que no postergues lo que debes hacer hoy. No esperes a que tu corazón se endurezca y que se endurezca tanto que ya no puedas sentir que tienes necesidad de su gracia. Hoy la luz ha vuelto a brillar en este lugar, en este salón, porque la palabra de Dios está siendo expuesta. Y la advertencia de la palabra de Dios en esta mañana es clara. ¿Por qué has de morir en tu pecado si tú tienes a un Salvador? Ríndete a Cristo, confiesa que Él es el Señor que viene de arriba, que vino a rescatarte, que tú estás abajo. Reconoce que Él fue levantado en una cruz y que Él es el Salvador. Que no se diga de nosotros que estuvimos aquí en el templo de Jerusalén, escuchamos al Maestro y aún así elegimos la oscuridad. Que hoy, al igual que aquellos que aparecen aquí en el versículo 30,
podamos decir, Señor, yo creo que tú eres el gran yo soy. Quiero que vayamos hoy a casa con una seguridad, hermanos. Que en Cristo Jesús, la sentencia de muerte fue anulada. Y que la puerta de la vida ha sido abierta para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, te damos gracias por exhortarnos a través de tu palabra. Gracias por advertirnos, Señor, porque no es una advertencia para dañarnos, sino aún es una muestra de tu gracia. Aún es el tiempo, Señor, donde podemos correr hacia ti. Aún es el tiempo donde podemos abrazar a ese buen Salvador. Señor del cielo, no permitas que nuestro corazón se endurezca, sino ayúdanos, Señor, a atesorar esa verdad como una realidad de nuestra vida. Y que esa realidad de nuestra vida, Señor, no solamente transforme lo que somos, sino que también transforme a los que rodeamos. Que lo que tú nos das, nosotros le demos. Que el Evangelio de salvación podamos tenerlo en nuestros labios y dirigir a otros a aquel gran yo soy. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús.